Las noches largas parecían tener sentido entonces. Lo tenían más sentido. Mi vigilia en esas noches largas de recién nacidos partían del desconocimiento y aspiraban a la supervivencia. No saber quién era ese bebé, qué podía necesitar, qué podía pasarle mientras el sueño me invadía y nadie velaba por él, por su descanso, su alimentación, su higiene. El desvelo y la ansiedad estaban justificadas cuando estábamos los dos recién llegados a nuestras tareas. En esos días no soportaba la idea de verme a mí misma en blanco y negro. ¿En qué momento me aplastaría el rojo de una cruz para enrostrarme el error, el descuido? ¿Qué pasaría si? Ese es un pedacito del libro A esta hora de la noche, que tengo aquí en mis manos, de Cecilia Fanti, que está editado en nuestro país por Alquimia Editoras. Y tenemos a Cecilia al otro lado de nuestro Zoom. ¿Cómo está, Cecilia? Muy bien, Antonella, y vos, muchas gracias por esta invitación a conversar. Estoy muy bien, un poco frustrada de que me enteré que tienen librería en una zona por donde yo anduve hace pocos días y no pasé. Pero Ay, pasaré no. en septiembre. Bueno, te esperamos, me Sí. escribís antes y te paso las coordenadas precisas. Sí, porque bueno, además de ser escritora y traductora, Cecilia Fanti es responsable de Céspedes Libros, que es una librería que está ahí en la zona de colegiales, sí, entiendo bien. ¡Anda por ahí! Y por supuesto en este libro da cuenta de su amor por los libros y la literatura, pero también por esta aventura tan impresionante, demandante, abrumadora, que es la maternidad. Y Cecilia, yo pensaba, pues, leí esta novela, mira, al mismo tiempo que estaba leyendo La hija oscura de Elena Ferrara, entonces se me cruzaron las novelas de maternidad en la cabeza, lo que fue una experiencia muy interesante porque yo no soy mamá. Entonces, poder entrar a la maternidad desde la literatura y esta maternidad no rosada, a esta maternidad confusa, espinosa, dolorosa, angustiosa, me pareció tremendamente valioso. Y partamos por ahí, ¿no? Por el ejercicio de desactivar este mandato materno tan dulcificado que ha estado normalmente en la literatura y que hace en la publicidad. Sí, y que aparte pensemos que ese discurso romantizado de la maternidad en general ha estado impulsado por el patriarcado, por los hombres, ¿no? Como hay algo ahí de romantizar esa figura. Bueno, Jane Lazar en el nudo materno lo trabaja, ¿no? También esta idea de la madre como santa, ¿no? ¿Y qué pasa cuando esa madre no es una santa? ¿Qué pasa cuando esa madre es una madre real, con contradicciones, con otros intereses, con otro universo? Y creo que este tipo de narrativas y también este tipo de reflexiones que tienen que ver con hacernos cargos del todo, ¿no? Y ese todo está lleno de contradicciones. No podemos dejar pasar para edulcorar una imagen. Lo vemos mucho en redes sociales hoy por hoy, ¿no? Como que vemos una cosa como muy edulcorada, donde se eluden una serie de elementos que para mí eran muy fundamentales a la hora de escribir el libro, que no solamente se trataban de qué clase de madre seré, qué clase de hijo tendré, sino también una cuestión muy vinculada, por ejemplo, con los recursos, ¿no? Algo de lo que se habla muy poco, pero como una experiencia de maternar o de familia es distinta cuando uno no tiene que mirar el precio de los pañales que usa el niño, o cuando uno tiene empleados, ya sea en la forma de niñeros o empleados domésticos que pueden ayudar y colaborar con la crianza, ¿no? Y esas zonas que en la gran mayoría de los casos se callan, ¿no? Y entran en esos silencios que hacen mucho daño por vergüenza, porque está mal, porque, digo, como algo que pasa muy habitualmente es que, y yo lo digo siempre, a mi marido nunca le preguntan dónde está el niño cuando lo ven afuera, ¿no? De su rol de padre. En cambio, si yo estoy sola en algún lugar, un cine, un bar, y el niño con quién se quedó, ¿no? Como está todo ese peso donde a mí me interesaba mucho pensar esa experiencia atravesada por los cuerpos. El libro lo escribí en un momento en el que en Argentina estaba muy fuerte el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Entonces, el cuerpo de la mujer, la decisión sobre su cuerpo estaba en un primer plano y nos interpelaba todo el tiempo.
¿no? Y hemos tenido que escuchar las cosas más horrorosas de parte de hombres, de gobernantes, de funcionarios, que por ejemplo nos comparaban con marsupiales o con perritos, ¿no? Haciendo hincapié en un instinto que bueno, que es más cultural que otra cosa, ¿no? Sí, sí, y además que genera mucha culpa, ¿no? A mí me parece que libros como el tuyo, o como el que yo decía de Elena Ferrara, o como Lina Negra de Jasmina Barrera, son libros que yo creo que a mis amigas mamás les han hecho mucho sentido, también porque frente a esta imagen de la madre santa, de la madre perfecta, de la que no le duele, de la que no se complica, de la que no tiene miedo, de la que no es egoísta, palabra a la que probablemente vamos a volver, poder tener acceso a estas otras literaturas respecto a la experiencia de maternar, habilitan esas dudas, ese dolor, ese abrume, ¿no? Hablemos un poco de lo que para ti también fue un poco encontrarte con otras lecturas que te ayudaron y que te acompañaron en el proceso. Bueno, para mí, a ver, uno de los libros bueno, que yo de hecho menciono a esta hora de la noche, que para mí fue como muy fundamental como material de discusión, fue Contra los hijos de Lina Meruane, ¿no? Donde ahí ella hace algo muy extremo, como en términos de polemista, ¿no? Porque es muy interesante, porque ella despierta ahí un debate, toca una fibra muy íntima, donde justamente lo que trata de hacer es como interpelar esa cosa impuesta, ¿no? Como, ¿por qué tener hijos? ¿Qué pasa con estos hijos? ¿Por qué tener un hijo es lo mejor que te puede pasar en la vida? Y puede ser lo mejor y lo peor al mismo tiempo, ¿no? Me parece que la literatura contemporánea o la literatura que se está publicando en este momento trabaja con esas contradicciones. ¿Por qué? Porque también creo que hay un mercado para eso. Digo, esa literatura hoy por hoy está circulando porque hay un mercado, ¿no? Como uno ve publicaciones de mujeres cada vez más habitualmente sobre estas temáticas que son pequeñas, ¿no? Como un poco esas tonterías sobre las que escriben las mujeres o que solamente le pueden interesar a las mujeres. Y vos fíjate qué cosa curiosa, ¿no? Esta práctica de alguna manera de mandarnos al rincón, que ninguno de nosotros nos preguntamos si tenemos que ser soldados para leer, entender y conectar con, por ejemplo, Viaje al fin de la noche o Matadero 5, ¿no? Entonces, hay algo ahí que tiene que ver con esa discusión y que es algo que yo siempre digo que este libro para mí fue un libro más reflexivo que narrativo, ¿no? Es un libro que se construyó a partir de preguntas que a mí me invadían en el momento en el que estaba atravesando ese duelo, ese embarazo, ese nacimiento, esa crianza. Y que no tienen una respuesta cerrada, ¿no? Y que son de alguna manera como una foto de ese momento. Hay un libro que yo leí después de haber publicado, dos libros que leí después de haber publicado A esta hora de la noche. Uno es el de Guadalupe Nettel, La otra hija, y el otro es una crónica rabiosa de Anne Starobinets, que es una escritora, no sé si rusa o bielorrusa, que publicó Impedimenta, donde ella lo que hace en gran medida es denunciar el sistema de salud ruso a partir del momento en el cual a ella le detectan en el feto una enfermedad incompatible con la vida y ella se ve, ¿no?, en la necesidad de abortar, ¿no? Entonces está todo ese derrotero y está todo ese trabajo en relación con cómo a los hombres no hay que involucrarlos porque no vamos a molestar a los maridos con nuestros dolores, cómo ella se encuentra en las salas con estas mamis todas vestidas de rosa, con bebés rozagantes y perfectos, el terror en la mirada de las demás cuando saben que ella no está ahí por los mismos motivos que las demás, las dificultades de abortar un hijo cuya vida extrauterina es eso, es imposible, el parto de un hijo muerto, ¿no? Entonces, son todas cosas que me parece que siempre fueron relegadas un poco a las cocinas de los hogares, ¿no? Esas conversaciones entre madres, abuelas, tías, a la revista femenina, diríamos, ¿no? Sí, incluso un paso más allá, porque si nosotros vamos a las revistas femeninas
de hace 10 años, incluso a las de ahora, tienden a edulcorar un poco esa Por mirada, supuesto. ¿no? Y me parece que la literatura que a mí me gusta es la literatura que de alguna manera no se cierra, sino que hace preguntas. Algo fascinante de La otra hija de Guadalupe Nettel es, por ejemplo, cómo se abre a las distintas posibilidades de maternar, Sí. ¿no? Cómo esto está perfectamente en escena y cómo está sobre todo en escena la contradicción, las contradicciones de esa madre que no sabe qué hacer con ese bebé, que no es lo que esperaba. Sí, ¿Qué es lo que sí, pasa? y además en la que no hay juicio sobre los personajes. Es básicamente esto es lo que estaba pasando. Pongo entre paréntesis, hicimos un cuestión de gustos con Guadalupe Nettel donde hablamos de esa novela, si lo quieren buscar en YouTube, fue muy interesante esa conversación. Ahora conversamos con Cecilia Fanti a propósito de A esta hora de la noche, el libro que fue recientemente publicado por Alquimia Ediciones en nuestro país, y me parece interesante lo que dice Cecilia respecto a lo que se le pide al lector para conectar con la experiencia, ¿no? Y como tú decías, no se nos pide ser soldados para entender Matadero 5. Y a mí me pareció, y por eso también lo agradezco, porque la maternidad es probablemente la experiencia más extrema del ser humano, y uno que no ha sido madre no tiene una manera de entrar, excepto por el relato, ¿no? Y los varones tampoco, excepto por el relato. Y por ejemplo, la escena del parto que tú describes acá yo no había leído nada parecido a eso y no he visto en el cine nada parecido a eso y lo agradecí mucho porque sentí exactamente así como esto es carne, esto es sangre, esto es mierda, esto es todo lo que está apareciendo acá y esto es lo que es, y esto es la vida expuesta ahí, ¿no? Hablamos también de ese ejercicio de para quién, por un lado, para acompañar a quienes han transitado y decirles, está todo bien, o está todo mal, o están las dos cosas pasando al mismo tiempo, y para quienes no hemos participado de ese mundo o decidimos no participar, como una manera también de empatizar y de acompañar esos procesos. Sí, es que yo creo que en gran medida esta es un poco como la función de la literatura, ¿no? Uno pinta su aldea de alguna manera para pintar el mundo, y yo soy una convencida de que los temas de la literatura son acotados, son poquísimos, y lo que nosotros vamos leyendo en las novelas son modulaciones de eso, ¿no? Como distintas articulaciones que se van armando. Y a mí en particular lo que más me interesa, sobre todo en este momento, tiene que ver con lo que tiene que ver con las novelas familiares, las historias familiares, cómo se construye eso. Y, y uno no, a ver, yo no sabía qué era lo que iba a pasar con el libro, ¿no? Y eso también es fascinante, porque uno no espera que el otro se sienta reconocido, uno incluso puede esperar que el lector sienta rechazo o no se sienta reconocido en ese libro porque no conoce la experiencia de la maternidad, porque la lee, por lo que sea, pero también es muy curioso cuando lo que ocurre es que los mensajes que reciben, que vos recibís son este libro me acompañó en un momento muy difícil donde todas estas preguntas me estaban enloqueciendo, donde no encontraba compañía. La maternidad es un momento muy solitario. Eh, sobre todo por todo eso que pasa por el cuerpo y que no se puede compartir, ¿no? Que no es compartible con ningún otro. Entonces, y la lectura y la escritura son también actos muy solitarios, ¿no? Entonces se acompañaron y se llevaron muy bien. A ver, mi sensación un poco es esa, ¿no? Como el libro trata de desarticular y de poner en cuestión cuestiones que damos como dadas. Digo, sobre partos y sobre maternidades hemos leído y hemos escuchado infinidad de veces. Todo el mundo tiene una anécdota, incluso siendo hijos, ¿no? Digo, como uno ha escuchado a sus madres, a sus tías, a sus abuelas. Y entonces ahí me parece que hay algo interesante, ¿no? Como en esa continuidad que se establece y que al día de hoy a mí, si bien, bueno, este libro es lo que es y yo no soy una escritora de esas que corrigen y para una segunda edición vendrán otros capítulos u otras cosas, pero sigo leyendo sobre la temática y me sigue pareciendo fascinante, ¿no? Me sigue pareciendo fascinante cómo ningún libro se parece a otro, ¿no? Y muchas de las cosas que escuchamos es hay otro libro de maternidad, ¿no? Pero no Y... dice otro libro sobre la guerra. Exacto.
como lo que digo es, a mí, yo levanto la bandera del género menor. A mí me gustan los géneros Además, ¿quién menores. define que es menor? Yo creo que también sería un Bueno, tema, ¿no? claro, si lo pensamos en términos como del canon, bueno, otra pregunta que se hace el libro, ¿no? Este tema de los grandes escritores. ¿Quiénes fueron estos grandes escritores? ¿Por qué seguimos rindiéndole culto a estos grandes escritores, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide la época? ¿Qué es lo que nos pide también en términos de bibliodiversidad, de surgimiento, ¿no? Y también siento que hay algo en esto que tiene que ver con que uno no escribe para el canon, ¿no? Uno escribe libros que lo interpelan, obsesiones que se instalan en uno, Ujú. que uno trata de explorar hasta el infinito. Yo traté de sacarle el mayor jugo a todas las preguntas que me invadían sistemáticamente en torno a qué era eso que me estaba pasando y quién era yo en ese momento, Ujú. ¿no? Y bueno, y como mi oficio de alguna manera es escribir, pasa eso, ¿no? El libro existe un poco en esa tónica y creo que en muchos sentidos puede ser un libro antipático, ¿no? Porque puede ser un libro que establece que no necesariamente un hijo es lo mejor que te pasó en la vida, por más que lo quieras infinitamente, Ahora, no, ¿no? no es lo que uno recibe. A mí me pasó que disfruté mucho, me pareció muy entretenido el libro y me pareció muy, por un sentido boyerista, poder acompañarte desde que te enteras hasta que ya estás lactando, ¿cierto? Conocer a Pedro literariamente, por lo menos, es muy bonito, así que desde ahí te agradezco, Cecilia, haber hecho el ejercicio de compartir con todas nosotras y nosotras tu trabajo a través de, y tu experiencia tan radical de la maternidad a través de a esta hora de la noche, que ya les dije está disponible en librerías a través de Alquimia Ediciones. Muchas gracias, Cecilia Fanti, por este tiempo. No, por favor, a vos, Antonella, nos vemos. Nosotros así vamos despidiendo el programa y nos encontramos el lunes a las 10 para un nuevo semáforo y mañana a las 8 yo regreso a hacer Cuestión de Gustos. Vamos a estar conversando con el escritor y editor Luis López Alea. Que estén muy bien. Chau.